Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es el manejo de las crisis hiperglucémicas. Soy la doctora Ana Paula Díaz de Sandy Riquelme, soy especialista en medicina de urgencias. Entonces, para empezar, la pregunta, ¿es momento de actualizarnos? Realmente lo que es el aspecto de las crisis hiperglucémicas, pues tenemos varias guías, principalmente utilizamos las guías americanas de la ADA y por otra parte también contamos con las guías europeas. En este caso, pues las actualizaciones realmente como tal de las crisis hiperglucémicas mm, nos hace falta. La información está basada en las guías desde, por ejemplo, de la ADA desde el 2009 y en esta no se han hecho como tal las modificaciones conforme ha pasado las actualizaciones cada año acerca como tal de la crisis hiperglucémica, sí de la diabetes, pero no de la crisis hiperglucémica. Y es importante porque con todo este avance que hay del manejo de soluciones, del balance hídrico de los pacientes, sería importante retomar esto, importante del manejo de las soluciones balanceadas, que también ha ido tomando una posición importante en el manejo del estado ácido-base del paciente. Por el otro lado, también un poquito más reciente, digámoslo así, pues las guías británicas, las últimas ediciones, ellos sí hacen dos revisiones acerca de lo que es el manejo de la cetoacidosis y de lo que es el estado hiperosmolar. Sin embargo, también se dan cuenta que es una información un poquito desactualizada, entonces es momento de actualizarnos, sí, y por eso es importante tomar en consideración este tema. Para empezar, pues vamos a definir qué es una crisis hiperglucémica. Esto es un complejo desorden metabólico. Recordar que es un síndrome clínico caracterizado por síntomas signos y síntomas y es la manifestación de la diabetes descompensada. Puede haber una deficiencia absoluta o relativa de la insulina. Y los puntos importantes en estas crisis hiperglucémicas es determinar si el paciente cursa con hiperglucemia, si bien esta es una definición que vamos a ver más adelante, que no necesariamente tiene que cumplir con este criterio, pero sí se ha caracterizado por la hiperglucemia, puede cursar con un estado de acidosis y un estado de hiperosmolaridad. Para hablar un poquito de epidemiología, pues la cetoacidosis era más considerada, no es una enfermedad característica, pero sí era más considerada en pacientes con diabetes tipo 1, desencadenada por estrés o infección, es más común en pacientes jóvenes y su mortalidad oscila entre el 1 al 5%. Por el otro lado, el estado hiperosmolar es más común en pacientes diabéticos tipo 2, del extremo de la vida ahora mayores de 65 años y con una mucho mayor mortalidad hasta el 10 al 20%. En México, recordar que la diabetes ocupa el primer lugar de defunciones con 80,000 muertes por año y dentro de las complicaciones agudas, hablando en este caso de lo que es las crisis hiperglucémicas, de estos pacientes diabéticos el 30% requieren hospitalización y el 10% tiene una mortalidad en urgencias. Entonces, por eso la importancia de destacar y reconocer de manera inmediata y dar un tratamiento a las crisis hiperglucémicas. Para definir entonces tenemos tipo de crisis hiperglucémicas, encontramos la cetoacidosis diabética, esta es caracterizada por aumento de la glucosa, encontramos la hiperglucemia, puede haber cetonemia y en algunas características puede haber, bueno, realmente por el estado de cetoacidosis encontramos una acidosis metabólica con un anion gap elevado, que es la característica. Por el otro lado, el estado hiperosmolar hiperglucémico, antes llamado estado hiperosmolar no cetónico hiperglucémico o coma hiperosmolar hiperglucémico, ya se ha descartado este tipo de términos realmente porque como tal puede haber incluso cursar con grados de cetosis de manera clínicos detectados por método de nitroprusiato y antes era determinado como un tipo de coma, realmente la palabra decía coma hiperosmolar, pero no, realmente son diferentes grados, alteraciones neurológicas, sin incluso llegar al coma. Puede estar letárgico, puede iniciar incluso estuporoso o hipoactivo, ansioso y después deteriorarse hasta llegar al coma. Pero las diferentes alteraciones neurológicas son lo que se ha dado, se ha visto, a diferencia de determinarlo como un estado de coma. Dentro de la información, como les digo, estas actualizaciones o lo que se ha visto en el paso del tiempo, pues encontramos algunos subtipos de crisis hiperglucémicas, en el cual el paciente puede cursar con una cetoacidosis diabética euglucémica. Entonces,
ya no cumpliendo con los criterios, ahorita como lo vamos a mencionar, de la ADA o de las guías europeas, este paciente puede cursar con un nivel de glucosa aparentemente normal y realmente estar cursando con una cetoacidosis diabética. Y por el otro lado, el hecho de que sea una cetoacidosis y un estado hiperosmolar no quiere decir que no puedan estar combinados. Si entendemos la fisiopatología, podemos ver, como les comentaba, puede haber un grado cierto relativo de cetonas en el estado hiperosmolar, entonces puede haber condiciones en las cuales esté el componente mixto. Y bueno, mencionándole lo del estado de la cetoacidosis euglucémica, un dilema en el diagnóstico terapéutico, pues una de las revisiones, desde las primeras revisiones en el 2017, hablando acerca de en qué pacientes podríamos. Y bueno, cetoacidosis diabética euglucémica es rara, pero es rara precisamente porque no se tenía el concepto, no se conocía. Es importante considerar cetosis en pacientes con glucemias normales. Hay que recordar, bueno, no necesariamente la cetosis puede estar cursando un paciente con ayuno o alguna otra enfermedad, pero en este caso, pues incluso la glucemia puede estar normal y puede haber cetosis. Esto requiere de una alta sospecha clínica, por eso es importante empezar a tomarlo en cuenta, porque los ojos no ven lo que la mente no conoce, siempre le he dicho, entonces es importante conocer el tema para poder determinar y dar un buen diagnóstico. Y el pH sanguíneo y las cetonas séricas o urinarias deben controlarse independientemente de los niveles de glicemia. Como les digo, el nivel de glucosa puede estar en 180 y nosotros decir, bueno, no es, pero por eso es la complementación diagnóstica, ver al paciente, ver los demás laboratoriales para determinar el diagnóstico de esta cetoacidosis diabética y glucémica. Entonces, ¿cuáles son los grupos que están asociados a riesgos de padecer este tipo de crisis? Pues sobre todo en embarazo, portadoras de diabetes mellitus, en pacientes que hayan llevado un pretratamiento. Veamos, por ejemplo, un paciente que a lo mejor llegó de manera inicial a una estancia médica, un primer nivel de atención, en el cual detectaron cifras de glucosa de 300, 350, y el paciente apenas está empezando con el grado de cetosis y deciden administrarle soluciones e incluso insulina subcutánea. Entonces, de manera inicial se trata de manera previa y cuando llega con nosotros, a lo mejor vemos al paciente descompensado, con una respiración de Kussmaul, deshidratado, pero encontramos una glucosa de 180 o de 100. Entonces decimos, bueno, inicialmente no lo consideraríamos, ¿no? Entonces es cuando ya encontramos los laboratoriales, lo hidratamos y vemos y pues tiene un cierto grado de cetonas, cumple con un estado de acidosis, el paciente es previamente diabético, entonces podemos inferir, ¿no? Hacer el diagnóstico de la cetoacidosis diabética o glucémica. También en pacientes con abuso de alcohol e inhibidores de la sitaglipina, SGLT2. Ok, para empezar entonces, fisiopatología, pues recordando que es el resultado de la deficiencia de insulina, ya sea relativa o absoluta, junto con un aumento en las concentraciones circulantes de hormonas contrarreguladoras, como son catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Dentro de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, pues principalmente una deficiencia absoluta, por lo tal aumenta la producción de hormonas contrarreguladoras, hay aumento de la gluconeogénesis para producir más energía. Digamos que en este momento los receptores no tenemos la llavecita adecuada para que la glucosa haga su función. Entonces tenemos glucosa en sangre, pero esta no entra hacia la célula para metabolizarse. Entonces, al no censar adecuadamente la falta de la glucosa, de la energía, entonces empiezan otras vías a tener la importancia de, bueno, necesito energía, necesito producción, ¿no? Entonces empieza a haber la degradación, esto de la liberación de los ácidos grasos, una cetogénesis, hormonas sensitivas a lo que es lipasa. Entonces todo esto igual, la gluconeogénesis, glicogénesis, como a la falta de utilización de la glucosa, pues empieza a haber otras vías y esto contribuye más a la hiperglicemia y la hiperglicemia, la glucosa que está sérica en sangre, pues al momento de no poderse metabolizar adecuadamente, empieza a sobresaturarse. Y entonces una de las formas en las que pues se elimina en el cuerpo es a nivel de vía renal. Entonces, al momento de aumentar la producción de orina, pues se puede haber, recordar, es una molécula, hablamos de la osmolaridad, esta partícula va a arrastrar al momento de que salga por la orina, pues diferentes electrolitos,
por su peso, entonces podemos encontrar deshidratación y anormalidades electrolíticas. Y como les comentaba, del otro lado, pues al no censarse adecuada producción de glucosa, la producción de ATP, pues el organismo va a tratar de crear por otras vías, como son las grasas, los ácidos grasos, para producir cuerpos cetónicos y entonces esto condiciona un estado de acidosis. Por el otro lado, también el estado hiperosmolar hiperglucémico puede ser este estado de relativa deficiencia de insulina y de igual manera una autorregulación de hormonas contrarreguladoras. Si podemos darnos cuenta, es muy parecido el estado, solamente obviamente la hiperglicemia en este caso es mayor que la cetoacidosis diabética y puede haber mucho más diuresis osmótica, mayor pérdida de líquidos del paciente, hay un mayor estado de deshidratación y condicionada a mayor trastornos hidroelectrolíticos. También igual, la misma vía que puede, al momento tal vez hay un poco de glucosa, pero no sensa adecuadamente, entonces también puede haber ausencia o mínima estado de cuerpos cetónicos. Entonces, si nos damos cuenta en este diagrama, como se ve, realmente comparten las características en lo que puede haber tanto los cuerpos cetónicos como la hiperglicemia, entonces un estado proinflamatorio y que nos va a condicionar a un estado de deshidratación, de descontrol de electrolitos y por lo tanto las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar? El principal factor de riesgo es que el paciente no tenga su tratamiento adecuado, que lleve un mal manejo, que no tenga un cumplimiento. Seguido de esto pueden ser, en la cetosis diabética es más común que puedas ser de manera de inicial, pero factores que lo pueden precipitar como tal, tanto el estado hiperosmolar o hiperglucémico como la cetoacidosis, es un proceso agudo. Por ejemplo, un estado de infección principalmente, neumonías, infección de vías urinarias, un proceso séptico, que esto, por ejemplo, cetoacidosis diabética, un proceso infeccioso puede condicionar a que el paciente esté debutando, ¿no? Entonces, alguna condición aguda, en este caso, puede hacer de nuevo al paciente y diagnosticarlo como diabético y estar debutando con una cetosis diabética. Pero la principal causa, como les digo, es la falta de tratamiento y que esto lo agregue un proceso agudo infeccioso o inflamatorio, ¿no? Por ejemplo, podemos ver también el paciente con un infarto agudo de miocardio, con una pancreatitis, cualquier estado. Recuerden que esto es un síndrome, signos y síntomas. Esto es secundario a algo que pasó en el paciente, ¿no? Entonces puede ser uso de drogas, de fármacos, hormonales, algo que condicione al estado a un estado proinflamatorio y por lo tanto haya un descontrol en los niveles de glucosa y no puedan ser censados adecuadamente, una falta de producción de insulina para metabolizar esta glucosa y las manifestaciones que vimos en la fisiopatología. Dentro de la presentación clínica importante, pues las características del paciente diabético puede ser poliuria, polidipsia. Esto puede presentarse días previos y conforme va pasando el grado de compensación, como se va descontrolando el organismo, ya sea por el proceso, un proceso activo, una infección, les digo, un infarto, un evento vascular cerebral, algo que lo haya condicionado o la falta del tratamiento, pues ya el paciente puede ir evolucionando, presentar hiperventilación. Esto puede ser secundario al estado de acidosis, presentar aliento cetósico, el olor afrutado, que lo mencionan, un aliento dulce. El estado, obviamente, pues como hay diuresis osmótica, entonces el paciente está deshidratado, puede haber vómitos, el mismo dolor abdominal por la cetoacidosis diabética, cursando con un desequilibrio electrolítico, principalmente potasio y sodio, las alteraciones neurológicas y hasta llegar a un estado de choque. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la cetoacidosis diabética? Pues contamos, como les decía, de estas dos guías importantes, ya sea de las americanas como la ADA o de las europeas. Lo pueden subdividir, pero los criterios son básicos. Hay que valorar la glucemia plasmática, la severidad del cuadro, en este caso la ADA lo menciona en leve, moderado y severo, mientras que los europeos son un poquito más, o es cetoacidosis o está cetoacidosis grave, ¿no? El bicarbonato, el pH, la brecha aniónica y la anión gap, lo que es la presentación de cetonas en orina,
algunos niveles de los cuerpos cetónicos también plasmáticos o séricos, como el beta-hidroxibutirato y el estado mental. Entonces, pueden ver, hay algunas diferencias. El corte, realmente, si se dan cuenta, tanto leve como el diagnóstico, tanto de las europeas como la de ADA es muy parecido, pero aquí la ADA menciona en 3 niveles, leve, moderado y severo. No hay ningún criterio que diga en la ADA también 2 de 3 criterios hacen leve o moderado o severo. Aquí lo importante es, ya sea de la guía ADA, por ejemplo, tomen en consideración el criterio más grave, como puede ser, tengo un paciente con tal vez un pH de 7.25, que puede ser leve, un anion gap de 11, pero tengo en estado de coma o estupor, entonces eso sería severo. Por el otro lado, los europeos sí lo condicionan, no tanto como el estado de alerta, ellos no llegan a mencionarlo como tanta la severidad, sino desde manera inicial es como no esperan a que se complique el paciente, yo lo veo de esa manera, o de determinar muy rápido el cuadro. Esto también importa mucho porque son diferentes sistemas de salud, entonces también las guías se adaptan al sistema de salud en el que trabajamos, ¿no? Entonces, esos son, ahorita vamos a mencionar más adelante las comparativas, pero son los criterios, lo importante es glucemia, severidad del cuadro, bicarbonato, pH, brecha aniónica, las cetonas en orina y el estado mental. Y en algunos casos, pues si lo tuviéramos en el hospital, niveles de estos cuerpos cetónicos séricos. Por el otro lado, también tenemos lo que es el estado hiperosmolar y hiperglucémico, también su definición, la glucosa sérica, el pH, nivel de bicarbonato, el anion GAP aquí no aplica, cetonas que les digo pueden estar presentes o no, y que también igual, por ejemplo, se dan cuenta los europeos no lo utilizan mucho, refieren como tal, no es necesario. Los niveles de beta-hidroxibutirato en los europeos sí lo toman, en la ADA no. La osmolaridad plasmática, aquí un punto importante es la osmolaridad plasmática la toman como la fórmula normal, mayor a 320, y esto aquí sí cabe mencionar, ahorita lo vamos a ver, que los europeos un poquito más adelantados del 2009 al 2015, pues ven algo que es la osmolaridad plasmática efectiva, ¿no? Y la presentación que puede ser estupor o coma, o como les digo, también igual, ¿no? Un poquito más adelantados ya vemos el estado de deshidratación que puede ser severa y la sensación de malestar hasta evolucionar al coma. Entonces, una vez que ya tenemos el panorama, pues ahora la pregunta es, ¿cuál guía utilizamos, no? ¿Nos vamos con los americanos o con los europeos? Realmente los criterios diagnósticos dependen mucho, como les decía, del sistema de salud. Eh, a diferencia, no sé, los americanos como su leve, moderado y severo, es muy importante, sobre todo la detección temprana de los casos. Eso es importante en la cuestión, por ejemplo, los europeos, perdón, tienen como es cetoacidosis, punto, ¿no? Si ya es grave es porque ya está súper complicado, ¿no? A diferencia de los americanos que a lo mejor lo dan en leve, moderado y severo, pero también es muy importante la disponibilidad de los recursos hospitalarios. En Estados Unidos utilizan un sistema como de seguros, en Europa es como un seguro universal para todos, en otros países, entonces como también depende mucho lo que la ADA, te lo mencioné, leve, moderado, severo, es sobre todo para el tratamiento. Un paciente con una crisis hiperglucémica, prácticamente una cetoacidosis diabética severa, requiere un manejo inmediato de hospitalización en terapia intensiva, que a diferencia de los europeos, a lo mejor ellos de manera ya inicial pueden estar manejando al paciente en una área de terapia intermedia y ya pues los graves también en terapia intensiva, ¿no? También igual depende mucho la terapéutica prehospitalaria, lo que les comentaba, estas nuevas actualizaciones de la cetoacidosis euglucémica, que no lo consideran en esto, y la severidad del cuadro clínico. Como les digo, no es lo mismo a lo mejor algo leve si lo utilizamos como la ADA leve, moderado, severo, que a lo mejor es un paciente que lo puedo manejar muy bien en sala general, estarlo monitorizando. También hay algunos conceptos entre utilizar la insulina intravenosa versus subcutánea, dependiendo del estado en el que esté el paciente, que sea efectivo el tratamiento, ¿no? Entonces, realmente yo lo que considero es tomar de todas las guías y hacer un consenso, sobre todo, y valorar la evolución del paciente. De eso se va a tratar. Ahorita que damos el tratamiento, pues si se dan cuenta, son pilares básicos, es estar pegado a tu paciente y determinar en qué momento realmente, cuándo, esto es de pegarse al paciente, de estar ahí checando la uresis, checando el estado mental del paciente, cuantificación de líquidos, ver en cuánto bajó la glucosa en la primera hora, estar monitorizando, ¿no? Entonces, si esto no se nos permite en un área de urgencias, cuando lamentablemente a veces está sobresaturado el sistema,
y que no tenemos un monitor o no tenemos el personal adecuado para que nos estén vigilando al paciente, nosotros tenemos que también ver a más pacientes, pues también es igual, ¿no? O sea, derivar y tratar de determinar lo mejor para el paciente de manera hospitalaria. Entonces, manejo inicial del paciente es muy importante, siempre les he dicho, historia clínica y examen físico deben estar concentrados primero en siempre el ABC, valorar muy importante el estado mental, los posibles factores precipitantes y el estado de volemia, el estado hemodinámico del paciente. ¿Qué estudios complementarios vamos a utilizar? Dentro de los hallazgos principales, pues vemos la hiperglucemia, la acidosis metabólica o el estado de hiperosmolaridad, la hiperosmolaridad, por lo cual vamos a requerir una química sanguínea, vamos a valorar la glucosa, necesitamos la creatinina para ver también, como les comentaba, esta diuresis osmótica puede causar también deshidratación y causar el paciente con una falla renal aguda. Biometría hemática, podemos encontrar este estado de acidosis o incluso un estado séptico, inflamatorio, proinflamatorio, puede tener niveles elevados de células de defensa. Electrolitos séricos muy importante porque son los que se están perdiendo para sacar la brecha aniónica, sodio, potasio, cloro, un examen general de orina, aparte de que podemos determinar las cetonas presentes en orina, ver proteinuria, si está hiperfiltrando este riñón, también podemos encontrar indirectamente un proceso infeccioso. La gasometría arterial aquí pues lo pongo con signos de interrogación porque realmente en el aspecto, pues, ¿qué es lo que vamos a querer, no? ¿Queremos gases como tal o queremos, en este caso, pues queremos valorar el bicarbonato? Y vamos a ver que realmente no hay mucha diferencia entre arterial y venoso. Entonces, reservar realmente para personas que tengan compromiso ventilatorio hacer su taller gasométrico y evitar la punción excesiva o la invasión en los pacientes cuando no lo requieran que con una simple toma de una gasometría venosa podemos determinar realmente el bicarbonato que tiene el paciente. Otros estudios que podemos utilizar, pues electrocardiograma, cultivos, el paciente puede cruzar incluso con una pancreatitis, lipasa, milasa, radiografía de tórax. Todos estos son estudios, podríamos pedirle una amplia gama de estudios, pero deben ser, obviamente, los estudios son complementarios al diagnóstico. Recordamos que esto es una secuela, una complicación de algo. Se está manifestando el paciente con la crisis hiperglucémica por algo. Entonces, ya sea en el estado de un infarto, en el estado de un choque séptico y que pueden cursar con una crisis hiperglucémica. Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, pues vamos a solicitar los laboratoriales. Como les comentaba, gasometría venosa versus arterial. La evidencia reciente no ha mostrado cambios significativos en los valores. Incluso el pH, la diferencia puede ser de 0.02 a 0.15 y el bicarbonato va de 1.88 miliequivalentes por litro. Entonces, utilizar arterial, como les decía, solo si se implementa vía arterial para la monitorización en el paciente crítico y si quisieras valorar también el estado de oxigenación, hacer el taller gasométrico, ¿no? Si no, no es necesario, podemos tomar de la misma muestra venosa o una gasometría venosa y procesar para poder ver el pH y el bicarbonato. Lo que les comentaba de la osmolaridad plasmática, hablamos de lo que se llama la tonicidad, que es la osmolaridad plasmática efectiva. Los solutos, recuerden, la osmolaridad es el paso de una membrana semipermeable de líquido, dependiendo de las moléculas. Entonces, solutos a veces no atraviesan fácilmente la membrana celular y estos son determinantes de la distribución de agua transcelular, ¿no? Entonces, como tal, la urea, en el caso de cuando utilizamos la fórmula de la osmolaridad, este es un osmolito ineficaz y por lo cual lo mencionan algunas bibliografías, es lo que se complementa. Los europeos lo mencionan, es más efectivo utilizar la fórmula quitando la urea por este osmolito ineficaz, quedaría como 2 por sodio más glucosa entre 18. Sería una de las actualizaciones que podríamos agregar para la mejoría del diagnóstico en el paciente. Igual tenemos a veces puede el paciente, por ejemplo, que tenga una falla renal, cursar con urea elevada y entonces esto también nos podría dar como un sesgo en la información. Entonces, mucho importa, les digo, la clínica, los valores y determinar sobre todo el paciente diabético y que puede estar cursando con este estado de hiperosmolaridad. Entonces, nos quedamos con la fórmula de 2 por sodio más glucosa entre 18. También igual es muy importante recordar este paso de moléculas, recordar este juego que tiene la glucosa junto con este gradiente que puede haber una diuresis osmótica. Y entonces también encontramos que puede haber alteración en lo que es el sodio.
entonces lo llamamos como una hiponatremia espuria. Realmente los niveles de sodio se pueden ver alterados, no meramente porque el paciente corra con una hiponatremia, sino porque por los niveles de glucosa puede haber el reajuste de los mil equivalentes por litro de sodio. Entonces, hay algunos, dependiendo de la tonicidad sérica, de métodos. Desde hace mucho tiempo lo menciona Katz y Hiller, son de los principales formas de corregir lo que es este sodio bajo por la glucosa. Y mencionan en los estudios, en la mayoría era un factor de corrección de 1.6, pero ya han salido varias bibliografías. Hiller menciona acerca del incremento de la glucosa hasta 2.4 y esta corrección es importante por cada 100 miligramos sobre decilitro que suba por arriba de 150. También Katz lo menciona así, por cada 100 vamos a hacer este factor de corrección. Y esto, sobre todo Hiller, el factor de corrección 2.4, se ha visto asociado con niveles de glucosa, sobre todo mayores a 400, que tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor. Entonces, siempre que cursemos con un paciente que tenga hiperglucemia, esto es más común, por ejemplo, en el estado hiperosmolar, cuando hay niveles muy elevados, 800, 900, 1000 de glucosa, y encontramos un sodio bajo. Aguas, no se vayan directamente con el sodio a corregirlo de manera en agudo. Esto es porque cursan con esta hiponatremia en espuria, ¿no? Que es falsa. Entonces, es muy importante realmente la revisión bibliográfica, como les comento, arriba de 400 sería óptimo utilizar un factor de corrección de 2.4. Otras de las condiciones también, pues también igual se me hizo importante, no lo menciona la ADA, pero sí algunas otras vías, que puede haber incluso, pues eso, hablamos de un problema del páncreas, entonces puede haber también una pancreatitis asociada, ¿no? Y entonces el Colegio de Gastroenterología, los americanos mencionan que para determinar también, aparte, ¿no? El 2 por 1 el combo no solamente le dio una crisis hiperglucémica, sino también tiene una pancreatitis, puede ser un límite superior al mayor, de 3 a 5 veces en los diabéticos, en cuestión sobre todo la lipasa, que es más sensible y específica que la milasa, para condicionar que esté cursando también con un estado, aparte de la crisis hiperglucémica, una pancreatitis asociada. Entonces, del límite superior del valor de 3 a 5 veces en pacientes diabéticos, para decir que es una pancreatitis asociada. Ok, lo que les comentaba, el monitoreo continuo es muy importante. Esta imagen me gusta mucho porque es así como la enzimoterapia del paciente. Todos estamos ahí, no necesariamente por ser invasivos, sino por estar ahí al pendiente. Como se dan cuenta, uno está vigilando el estado neurológico, lo está revisando, el equipo de enfermería está tomando signos vitales, este equipo de imagen está viendo radiografías, estudios de imagen. Entonces, esto es realmente lo que debemos hacer en equipo, ¿no? Entonces, monitoreo continuo, estar checando las constantes vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión, la temperatura, la oxigenación continua. Esto es muy importante, glicemia sérica cada hora hasta llegar a rangos óptimos, se vea en un mundo ideal, y es lo que se debe hacer para estar valorando cuánto es lo que va disminuyendo nuestra terapia. La gasometría, ya sea el pH venoso, pues para tomar de bicarbonato, pues puede ser un pH, una toma venosa cada 2 a 4 horas. El control de líquidos debe ser estricto, deben ser balances hídricos, estar cuantificando la diuresis media horaria y la toma de electrolitos química, osmolar plasmática o niveles de hidroxibutirato se van a ir valorando, puede ser cada 4 a 6 horas, dependiendo del estado en cómo vaya evolucionando el paciente. Otras muy importantes, accesos vasculares. Realmente es lo que les digo, conforme ha pasado el tiempo hemos tratado de hacer una medicina menos invasiva para evitar mayor complicaciones y no necesariamente todo paciente que tenga cetoacidosis vamos a iniciar una terapia hídrica de manera, sí parece agresiva, pero también es valorar y vigilar, ¿no? Al paciente, cómo lo va tolerando, e incluso pueden ser vías periféricas, dos vías periféricas de gran calibre, y puedes estar hidratando a tu paciente. Pero, ¿en qué pacientes podríamos hacer, por ejemplo, el uso de accesos vasculares un poquito más invasivo? Tal vez en pacientes jóvenes, dependiendo del estado hemodinámico, o ancianos, cuando debes de controlar muy preciso la cantidad de líquido que pueda tener para evitar esta sobrecarga hídrica y complicaciones asociadas como falla cardíaca, edema agudo pulmonar, enfermedad renal, pacientes con enfermedad renal o enfermedad cardíaca que requieren un manejo de un juicio minucioso de líquidos. En pacientes con cetoacidosis severa también podría ser indicación para poder hacer una terapia más agresiva.
e incluso otras comorbilidades como puede ser el embarazo, pediátricos, etcétera, ¿no? Entonces, otros de los criterios que mencionan es pues Glasgow menor de 12, que prácticamente es como el aceto o el estado hiperosmolar en condición severa. Saturaciones menor de 92, que requieran un FiO2 del 21%, que esté hemodinámicamente inestable, ya sea con una presión arterial sistólica menor de 90, que esté en con tendencia a la taquicardia o a la bradicardia, o el anion gap elevado, que también es parte del criterio de severidad. ¿Cuáles son las pautas del manejo inicial? Pues primero son eslabones, ¿no? Terapia hídrica, que es la base del soporte, el paciente está deshidratado, está incluso cursando un estado de choque, dependiendo de cómo se presenta el paciente. La insulinoterapia, pues es lo que nos falta, si nos falta insulina, pues hay que poner la insulina. La reposición electrolítica, muy importante por toda esta pérdida, este estado de deshidratación, y el manejo, si fuera el caso, de la acidosis. Dentro de la terapéutica hídrica encontramos que la meta, pues el objetivo es la expansión del volumen intravascular y la restauración de la perfusión renal. Las consideraciones, pues es importante recordar la fisiopatología, recuerden que hay una diuresis osmótica y que esto es secundario por la glucosuria. Y el objetivo de la terapia es respetar el volumen de líquido extracelular, pero ojo, sin causar edema y sobre todo edema cerebral. Un manejo muy agresivo puede causar edema cerebral, un efecto rebote y hacer mayor complicación. Es importante recordar que la reducción neta de glucosa por terapia hídrica aplicada es de 35 a 70 miligramos sobre decilitro por hora. Esto quiere decir que mi propia terapéutica hídrica va a disminuirme estos niveles de glucosa y es importante considerarlo porque muchas veces cuando llega el paciente vemos una crisis hiperglucémica y de manera inmediata ya queremos iniciar la insulina y no, tiene que ser por pasos y estar vigilando cuánto es lo que baja la terapia hídrica. Hay que expandir, le digo, este volumen intravascular. Entonces, dentro de la restauración del volumen circulante, encontramos que la ADA lo menciona como iniciar solución salina al 0.9%, 1000 para una hora. Entonces, sin tratar de ser receta de cocina, pero les digo, esto es dinámico y como ha pasado el tiempo, les digo, vamos viendo las actualizaciones. Aquí lo importante es, pues es un manejo, si bien parece agresivo, hay que estar checando cuánto está orinando, que no haga datos sobre carga hídrica, de ver estado neurológico. Entonces, de manera inicial, pues sí, parece 1000 para una hora y a una velocidad que puede ser de 10 a 15 mililitros por kilogramo hora y hasta un máximo, les digo, de 1 a 1.5 litros en la primera hora. Entonces, una vez de esto, también lo menciona, máximo 50 mililitros por kilogramo en las primeras 4 horas, pero de manera inicial, 1 litro para la primera hora. Ahora, el estado hídrico después de esto. Vemos, el paciente después de esta hora cursa todavía con hipovolemia severa, menciona que incluso puedes administrar otra solución de 1000 para una hora. Leve deshidratación, valorar el sodio sérico, se esperaría que en la primera hora ya tuviéramos todo el control de laboratoriales para poder estar haciendo el reajuste. Y si fuera en el caso, por ejemplo, un choque cardiogénico, monitoreo cardíaco, uso de vasopresores. Ahora, aquí también, pues les digo, esto es como dinámico, ¿no? Si bien te menciona 1 litro para una hora, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, dependiendo del estado, también les digo, puede ser un choque séptico, entonces ya empezamos a decir, no, pues es un paciente con choque séptico, es un paciente con una insuficiencia cardíaca, es un paciente, entonces hay que individualizar, esto es muy importante. Eh, Dentro del manejo de los líquidos, por ejemplo, hablando del sodio, encontramos que si fuera un sodio bajo, utilizar después de esta terapéutica, vemos ya a la primera hora nuestros laboratoriales y vemos realmente un sodio bajo, pero ya corregido y sigue bajo, entonces podemos seguir administrando solución salina, ahora sí al 0.9% y te menciona que puede ser de 200 a 500 mililitros por hora. Se dan cuenta, es una brecha amplia. Yo podría hacer, no sé, 300 mililitros por hora, 400 mililitros por hora, 251 mililitros por hora si quiero, pero esto depende mucho del estado de hidratación. Como les digo, no son recetas de cocina, hay que estar valorando cómo está el paciente. Pero sí es importante saber, dependiendo del sodio, porque también es lo que le voy a agregar. Recordar cuánto es lo que contiene cada solución, cada litro de solución del 0.9%. Por el otro lado, si el sodio es elevado o normal, entonces ahí sí también tratar de evitar una hipernatremia y las complicaciones de la acidosis hiperclorémica que puede dar la solución salina. Entonces menciona, ¿sabes qué? Ya reanimaste de manera inicial, ahora sí, da de mantenimiento para seguir con la terapéutica, puedes dar solución salina al 0.45%. Ojo, no son soluciones de reanimación al medio molar,
Son soluciones ya de mantenimiento, que es lo que estamos mencionando, y también puede ser con una tasa de infusión de 250 a 500 mililitros por hora. Y todo esto también lo digo, no es receta de cocina, es dependiente del estado de hidratación del paciente. Igual les pongo la comparación de la restauración del volumen de las guías europeas en lo que es la cetoacidosis. Me gusta mucho y también, no solamente la ceto, sino el estado hiperosmolar. Aquí lo que me gusta es que los europeos mencionan un bolo un poco más pequeño de solución para 15 a 30 minutos y se dan cuenta mucho en la presión arterial sistólica o si está por arriba de 90 o por abajo de 90, o sea, agregan el estado hemodinámico, ¿no? Entonces, pero también igual siguen repitiendo bolos, ahí es lo que estoy como en contra, porque ya considerando lo nuevo de los líquidos, podemos hacer un reto de líquidos de manera inicial y a lo mejor sí pasarle estos 500 para los primeros 15 a 30 minutos dependiendo del paciente o 250 hacer un reto de líquidos y darme cuenta que no mejoró mi paciente. Sí, yo sé que voy a seguir dando líquidos de mantenimiento, pero también ver también cómo está el estado hemodinámico y si lo requiere de manera temprana iniciar apoyo vasopresor. Les digo, en el contexto ya sea de choque séptico o a lo mejor está infartado o está con un evento vascular cerebral. Entonces, sí, pasar líquidos de manera inicial, sí, pero con sus debidas restricciones y ver cómo evoluciona hemodinámicamente. Aquí en este caso, por ejemplo, líquidos de mantenimiento, ellos ya incluso agregan la reposición de potasio, pensando en que el paciente puede cursar con hipocalemia. Entonces lo mencionan, esto sí no me gusta y yo les digo, hay que individualizarlo. Ponen solución salina 0.9, un litro con KCl para 2 horas y luego en la siguiente un litro con KCl para otras 2 horas y luego otro litro con KCl para 4 horas. Que si se dan cuenta y sacamos la cuenta es muy parecido a los 1000 y luego 250, 500 mililitros que dejan de mantenimiento la. Pero les digo, no se queden con la idea que es una receta de cocina. Es muy importante estar valorando y reajustando la cantidad de líquidos que puede tener el paciente. Si bien hay una pérdida importante de volumen intravascular, hay que irlo reponiendo poco a poco porque es como las plantas. Yo sé que a una planta le falta agua, pero si le pongo de más agua, también la planta se ahoga, se pudre. Entonces, hay un daño, en este caso, al endotelio, al glicocálix. Entonces, hay diferentes procesos que se pueden afectar por este tipo de balances de una reanimación agresiva de manera inicial, que a lo mejor en el momento sacas al paciente, pero lo que tenemos que ver es que al final, pues todo lo que hagamos en el servicio de urgencias de manera inicial, en la reanimación, tiene que ser el conjunto con las demás terapéuticas, el seguimiento del hospital, el paciente, porque a lo mejor nosotros lo sacamos de la complicación en el momento agudo, en los primeros 5 o 10 minutos, la primera hora, y decimos, no, pues manejamos muy bien la crisis hiperglucémica, pero en piso, ya cuando pasó el paciente sobrecargado, con procesos infecciosos agregados, etcétera, y el paciente se muere, entonces al final es la mortalidad lo que implica darle un buen manejo desde manera inicial al paciente para que sea esta como carrera de relevos, que yo digo siempre de manera inicial si se hace un buen tratamiento y le da el seguimiento ya sea el internista, el cirujano, etcétera. Entonces vamos a ver la adecuada evolución del paciente. Puntos importantes en lo que les decía de la práctica, valorar muy, muy importante lo que les decía esta inestabilidad hemodinámica, que es lo que les vengo diciendo de evitar utilizar 1000 para una, 1000 para dos, 1000 para tres o dejarle 250, 500 minutos por hora, ¿no? O sea, realmente ver cómo está el paciente. El uso de soluciones glucosadas también vamos a valorar cuándo es importante empezarlas. No tener miedo si el paciente cursa con hipoglucemia y no suspender la insulina y ver en qué momento, entonces hay que darle un aporte también de glucosa al paciente. Y pues las soluciones balanceadas, que son las soluciones que tratan de tener una comparación un poquito más equilibrada con el tanto pH, con la osmolaridad sérica, con todos los electrolitos que tenemos en el organismo, que no lo mencionan las guías, pero que les digo ha sido implementado, son las nuevas puntos en la investigación que a lo mejor en un futuro estas actualizaciones de las guías lo manejen y que sea sobre todo al alcance del personal en los hospitales para el manejo de los pacientes. Entonces, lo que les decía, la inestabilidad hemodinámica, una carguita más, vamos a la fisiología, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que es la relación entre el volumen sistólico y la precarga, ¿no? Esta curva de función ventricular. Yo tengo un paciente, esto les pongo aquí una carguita más. Realmente el 50% de los pacientes no va a ser responder a líquidos, a diferencia de que antes se fugaba y que 1000 y 1000 y 1000. No, realmente
dependiendo del estado hemodinámico del paciente, se dan cuenta, nosotros entendemos un proceso como los procesos matemáticos o físicos cumplen con un proyecto, una línea, una forma lineal, ¿no? Cómo inicia y cómo termina. Y en cambio en el organismo no es así. En el organismo tenemos un proceso curvilíneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo más líquido, recordemos este sistema cerrado en el que tenemos el organismo, el corazón como bomba, este gasto cardíaco dependiente de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, todo lo que yo le ponga al organismo, entonces al momento a lo mejor sí reacciona, sí mejora con los líquidos, pero va a llegar un momento, este proceso, este estiramiento de las miofibrillas, esta contractilidad cardíaca, por más que yo le ponga, no va a dar adecuada contracción y entonces vamos a encontrar que este proceso curvilíneo va a ir decayendo, ¿no? Entonces, realmente ponerle mucho, mucho, mucho de líquidos no mejora, ya no se van a estirar más estas fibras, ya no va a haber mayor contractilidad, entonces sería importante si el paciente no responde de manera inicial, pues valorar, ya no le voy a poner más líquidos, evito esa sobrecarga hídrica, evito las complicaciones que tiene la sobrecarga hídrica en los pacientes y empiezo a usar con un apoyo vasopresor, un inotrópico, dependiendo de la condición, y darle un apoyo al corazón, ¿no? Entonces, para que pueda funcionar y lleve un adecuado gasto cardíaco. Entonces, esto es como lo que les doy del punto a valorar de esta necesidad de reactualizarnos. No son recetas de cocina, hay que valorar y de manera temprana no tener miedo si lo requiere apoyo vasopresor. Pero obviamente pues tenemos que hidratar al paciente para que este apoyo vasopresor que vayamos a usar o este inotrópico pues también tengan un efecto adecuado. Es lo que dentro de la influencia de la terapéutica hídrica, por ejemplo, en pacientes con pancreatitis aguda, que es muy parecido a la depresión de volumen que tenemos de los pacientes como la crisis hiperglucémica. Les pongo este ejemplo, este es un estudio, un corte, un estudio prospectivo en el cual se comparó el manejo agresivo de tantos líquidos, por ejemplo, pancreatitis, ¿no? Entonces, se vio que incluso mayor de 4.1 litros en las primeras 24 horas, eh, eh, predisponía más a falla orgánica múltiple, colecciones agudas, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, a diferencia de que menores líquidos en las 24 horas no se asociaban. Entonces, resultados óptimos entre 3.1 y 4.1 de litros eran los resultados óptimos, o sea, ni irnos a la baja ni a la alta, tratar de tener una restauración del volumen circulante adecuadamente en las primeras 24 horas. Entonces, esto se los digo como ejemplo, ¿no? De que también la pancreatitis cursa con un estado de hipovolemia. Es lo mismo en el paciente con la crisis hiperglucémica. Entonces, como les mencionaba, estar checando mucho el estado hemodinámico del paciente y dependiendo de eso vamos a dar la cantidad de líquido. Ya desde 2014, también igual, les pongo este modelo conceptual que se ha tomado, el protocolo ROS, que habla, en este caso, del Journal British of Anesthesia, hablaba acerca, si en países primermundistas el uso inapropiado de fluidos era incluso hasta el 20% se reportaba, esto sobre todo que lo veíamos como la mortalidad asociada con este manejo de hídrico, ¿no? Entonces, proponen ellos, y ya de hecho ya es como de auge, de manera ya implementada, este balance acumulado de líquidos, pues que puede ser escalonado, ¿no? Minutos en la fase de rescate, de horas de optimización, días de estabilización y de escalonamiento, de que puede ser en las siguientes semanas. Y entonces esto es muy importante porque les digo, estamos en este tipo de condiciones pues rehidratando de más al paciente. Entonces, es importante que si bien en los primeros minutos, como le mencionaba mejor la de 500 o 1000 para una hora, vemos la condición del paciente, porque también igual tenemos un paciente renal, no le puedes poner 1000 para una hora, o una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que tenga un edema agudo pulmonar, no le puedes poner eso. Entonces, si bien en una fase de rescate, hacer consensuadamente el manejo adecuado del. En cuestión de las soluciones glucosadas, la ADA y las guías europeas pues mencionan que cuando en cetoacidosis, por ejemplo, ya llegue a un nivel de 200, iniciar lo que es cabalgadas, agregar las soluciones glucosadas para darle este mantenimiento de aporte de glucosa al organismo, aparte de que obviamente vamos a iniciar la terapia de insulina y puede haber este rebote de hipoglucemia, ¿no? En el estado hiperosmolar lo menciona como 250, en la cetoacidosis como cuando lleguemos a un umbral de 200 y le agregan una solución glucosada al 5%,
desde 150 a 200 mililitros por hora. Es un aproximado, ¿no? Les digo, no casarse con una cantidad. Si se dan cuenta, los europeos dicen, ok, del 5 al 10% puede ser, pero 125 mililitros. Les digo, no viene como un peso ponderado o un mililitro por kilogramo, no viene eso, ¿no? Entonces, también es ya lo que le estoy agregando más esto, entonces hay que ver que no empiece el paciente a tener balances. A lo mejor sí de manera inicial podemos llevar un balance hídrico positivo, pero juicioso, ¿no? Y en el concepto de niveles de glucosa, los europeos al momento de hacer el cambio, ¿no? Miliomoles y todo, realmente como que 252, ¿no? Entonces realmente quédense con la idea, cetoacidosis 200, está hiperosmolar 250. La otra actualización que les decía, ¿qué pasa con estas soluciones balanceadas? Una de las principales conocidas en el mercado, más conocidas son, por ejemplo, estas balanceadas, el Plasma Light, 148 versus, ya se hizo un estudio, en este caso se los presento, desde el 2012, en el paciente, por ejemplo, con cetoacidosis diabética versus salina, el 0.9%, como fluidos de resucitación, no de mantenimiento, de resucitación de manera inicial. Este análisis fue retrospectivo, multicéntrico, fue en pacientes con una cetosis diabética, la infusión fue durante las primeras 12 horas y se vio que este tipo de soluciones balanceadas que tratan de tener un componente un poquito más equilibrado al organismo, tuvo mejor resolución en la acidosis metabólica, menor grado de hipercloremia a diferencia de la salina, que es la famosa fisiológica que no tiene nada de fisiológica, y mejor perfil de la PAM y la euresis. Entonces, conclusiones, se agregan las soluciones balanceadas, en este caso pues la marca es Plasma Light, hay otros tipos de marcas, entonces, pero sí es importante, ¿no? Como tener en cuenta, ya empieza a haber más cosas de información que no se han actualizado y que esto debe ser dinámico, ¿no? En cuestión de la reposición electrolítica, encontramos que puede haber pérdidas de principalmente el potasio, que pueden ser renales, pues la diuresis osmótica o gastrointestinales, en el aspecto de que el paciente esté vomitando, y el aumento de la excreción renal de potasio por la misma diuresis osmótica o por el estado de hipovolemia pueden cursar con un hiperaldosteronismo. Entonces, el déficit corporal de potasio como tal total, el potasio sérico pues es normal, es el principal electrolito intracelular y incluso podemos encontrar que un tercio puede estar elevado debido a la deficiencia de insulina o a la hiperosmolaridad. Entonces, también es importante ver en qué momento hay que reponer potasio. Y la ADA lo menciona, la indicación de la administración es cuando un potasio esté por debajo de 5.3 y los objetivos siempre llevarlo a 4 a 5 mil equivalentes, como que el nivel óptimo, ¿no? Entonces el primer paso para reponer electrolitos, en este caso el potasio, es valorar la producción que esté orinando, ¿no? Una uresis horaria mayor de 50 minutos por hora y el segundo paso es valorar la condición del paciente. Si el paciente está, por ejemplo, con una hipocalemia severa, menor de 3.3, mencionan que puedes dar de 20 a 30 miliequivalentes por hora de potasio hasta que el potasio suba mayor de 3.3. Recuerden que el potasio es una de las causas de paro, HCTs, acuérdense, entonces esto sí es de manera aguda, administrar, hacer la reposición de potasio. Por el otro lado, si el potasio está, y aparte porque también si empezamos a iniciar tratamiento con insulina, recuerden que es una manera de medida antihipercalémica y podemos bajar más el potasio y condicionar arritmias, ¿no? Por el otro lado, el potasio que esté entre 3.3 pero menor de 5.3, dice, ok, con tu misma terapéutica y todo, siempre hay que darle la reposición. Les digo, como los europeos que al principio decían, ya, y agrégale potasio, ¿no? Entonces, también esto es, les digo, no es receta de cocina, hay que estar valorando. En este caso sí me gusta un poquito más la ADA en el cuestión de los manejos de los pacientes, pero sí hay que estar tomando los estudios, los electrolitos séricos, ¿no? Aquí te dice dar de 20 a 30 milivalentes de potasio por cada litro de solución. Lo puedes mencionar, ¿no? O sea, si yo estoy pasando 500 mililitros por hora, puedo agregar en un litro de solución los 30 mil equivalentes y estar pasando 15 mil equivalentes por, ¿cómo se llama? Cada 30 minutos y le estoy pasando al final en un litro de solución por una hora los 30 mil equivalentes. Ojo, también recordar cuánto es la cantidad de mil equivalentes que puedo pasar por vía central y periférica. Entonces, esto también es muy importante para evitar el riesgo de flebitis y complicaciones. Y en cuestión de potasio mayor o igual a 5.3, dice, no administres potasio, pero revisa niveles séricos cada 2 horas. Porque les digo, me ha pasado y he visto que el paciente en menos de 2 horas ya está con una, del potasio que estaba mejor en 5.4, 5 así como 5 limítrofe, en 2 horas ya está en 2.1, ¿no? Y el paciente ya está haciendo arritmias. Entonces es muy importante estar, sobre todo les digo, enfocados, revisando a su paciente.
Los europeos, como les decía, es muy parecido, menor de 3.3, potasio requerido. Lo que requiera de 3.5 a 5.5 se van con 40.000 equivalentes y mayor de 5.5 no dar, pero también estar monitorizando continuamente los electrolitos. El otro punto, la insulinoterapia, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Pues disminuir obviamente el nivel de glucosa sérica, la disminución de la producción de cetonas y un aumento en la utilización de las mismas cetonas. Y ojo, la única indicación para el retraso de iniciar la terapia de insulina es que haya un potasio sérico menor de 3.3. Como les decía, es una medida antihipercalémica y va a ser al final el mismo cuerpo con la glucosa y lo que le estoy administrando de insulina va a actuar como una solución polarizante y el mismo cuerpo del paciente va a actuar y disminuir los niveles de potasio. Entonces pueden condicionar arritmias letales. La reducción neta de glucosa, así como lo vimos en las soluciones glucosa, en las soluciones salinas, cristaloides, mejor dicho, vemos que en la neta de glucosa por terapia de insulina va de 50 a 70 miligramos sobre decilitro por hora. Y esto es también muy importante. Iniciar la bomba de infusión 1 hora después del inicio de la terapia hídrica. Primero hay que bajar con los líquidos y después iniciamos la insulina y teniendo en cuenta que en 1 hora se supone que ya tuve el resultado de mis electrolitos. ¿Cuál es el tratamiento? A lo mejor puede ser muy revuelto, pero realmente el tratamiento es igual tanto en la ADA como en las europeas, este, en la cuestión de líquidos y de insulina, ¿no? Entonces, este, en lo que es de infusión, lo puedes preparar 50 unidades de insulina regular más 50 de solución salina 0.9%. La ADA te menciona, puedes dar un bolo 0.1 unidades kilogramos seguido de 5 minutos después de una infusión de 0.1 unidades por kilogramo por hora. La infusión en los europeos dicen, ok, no es necesario dar un bolo, la infusión puede ser de 0.14 unidades por kilogramo hora. Aquí no hay diferencia, ya se hicieron estudios, no hay diferencia entre bolo versus infusión, realmente es el manejo. Yo, en el punto de vista, que es el nivel más bajo del experto, me ha pasado ver cuando hay un grado de cetosis muy severa, para romper esta cetosis, sí utilizo la forma de la ADA, ¿no? Paso un bolo y después de 5 minutos paso la infusión continua de 0.1 unidades por kilogramo. Entonces, eso es en mi experiencia, les digo, es la experiencia más baja, el nivel del investigador, del médico, pero ya se han hecho estudios y no hay ninguna diferencia. Ojo, por ejemplo, cuando la glucosa no disminuye 50 a 75 miligramos sobre decilitro desde el valor inicial en la primera hora, aquí lo menciona, ¿no? Por ejemplo, la ADA. Una vez que yo inicié eso y en la primera hora no veo que baja el 10% de 50 a 75 miligramos, entonces aumento una unidad cada hora hasta el descenso de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Si yo hice este bolo y luego seguí con la infusión 0.1 y veo que mi glucosa, la que salió de manera inicial, no disminuye estos valores, entonces yo subo a 0.2. ¿Qué quiere decir? No es que le suba si la bomba de infusión me salía, no sé, a 8 mililitros por hora porque el paciente pesaba 80, no quiere decir que voy a subir 8 a 9, no, o sea, voy a subir la dosis a 0.2 y así cada hora hasta que haya un descenso. Entonces, porque ese es mucho de los errores de, no, pues súbela a 10, a 11, no, es la dosis total, que esa es la multiplicación por el kilogramo por hora de lo que le voy a estar administrando. Y aumentar una unidad por kilogramo cada hora hasta que haya descenso de la glucosa, que tenga los objetivos. Y cuando la glucosa sérica esté menor de 200, iniciar ahora sí infusión glucosa cabalgada con una reducción de la insulina de 0.02 a 0.05 unidades por kilogramo IV. Entonces ya voy a ir reajustando, disminuyendo la dosis a la mitad hasta que llegue a la reducción de 0.02. Por el otro lado, pues les decía, las europeas no dan bolo, dan una infusión. También te dice, eso sí, aumenta la tasa de insulina 1 unidad por kilogramo cada hora. Este es muy parecido con la ADA. Ellos toman más en cuenta para ver si ya rompió el estado de cetosis, la emisión de beta hidroxibutirato, que son los niveles, este, les digo, de estos cuerpos cetónicos séricos, y aumentar ya sea la infusión si aumenta el bicarbonato más de 3 miligramos por hora, hay una disminución de la glucosa mayor de 50 miligramos sobre decilitro por hora, si cumple con esos criterios a diferencia de como la glucosa sérica menor de 200, aquí te dice reduce la insulina a 0.25 a 0.3 unidades por kilogramo hora. Es muy parecido realmente. eh, Nosotros nos guiamos más como la ADA porque realmente a veces en los hospitales es muy difícil contar con esta medición de cuerpos cetónicos séricos. La insulinoterapia, el régimen subcutáneo,
También en la cetoacidosis, por ejemplo, mencionaba en este tipo de pacientes en el cual a lo mejor en la ADA, como lo menciona, de un estado leve, a lo mejor podría ser el paciente que esté alerta, que tolere vía oral, que tenga un pH arriba de 7.0, un bicarbonato arriba de 10. Podría ser, ¿no? Como un tipo de manejo este, que se toma. De hecho, la publicación es de 2019. Podemos utilizar una dosis de insulina de acción rápida, ya sea lispro, asparaglucina, con un bolo inicial de 0.3 unidades por kilogramo de bolo, un mantenimiento 0.2. Esto sería como cuando no cuentes con el recurso o a lo mejor un estado muy leve y que puede estar vigilándolo en sala general. Y igual, cuando la glucosa sérica llegue menor de 250, administrar 0.05 a un 0.1 unidades por kilogramo cada 2 horas hasta que se resuelva la cetoacidosis diabética. En el otro caso, la insulinoterapia en el estado hiperosmolar, muy parecido, la infusión la podemos preparar de manera igual, 50 en 50 o 100 en 100, realmente no hay ningún problema. La ADA menciona que igual un bolo seguida de infusión. Aquí las europeas mencionan la infusión puede ser de 0.05 a 0.1. Y la glucosa igual no disminuye en la primera hora, volver a aumentar una unidad cada hora hasta que la glucosa sérica llegue a un nivel menor de 250. Igual el ajuste en las europeas, una tasa de insulina de 1 unidad, disminución gradual, son muy marcados, ¿no? Con 90 miligramos por litro por hora y que esto sí no caiga de 180 a 270 miligramos sobre litro en las primeras 24 horas del manejo para evitar les digo, este estado de hipoglucemia, primero de hiperglicemia y luego de hipoglucemia. En cuestión de lo que es acidosis metabólica y bicarbonato, desventajas de poner el bicarbonato a veces vemos una gasometría con un pH 7.1, pero vemos un bicarbonato de 2 y nos da miedo, ¿no? Entonces, no, hay que poner bicarbonato. No, no todo se repone así. Hay medidas muy específicas para el bicarbonato. En este caso, pues miren, las desventajas, el pH paradójico que puede causar daño cerebral y la disminución del ritmo de la recuperación de la misma cetosis por la administración agresiva de manera inicial con bicarbonato no tiene beneficio, a excepción, pues cuando lo requiere, pues sí, mejoría cardíaca y vasodilatadora y disminución del riesgo de hipercalemia. La indicación, la indicación como tal cual es para la reposición de bicarbonato, la ADA lo menciona e incluso les pongo ahí de las clínicas de Norteamérica un apartado que venía hablando acerca de las crisis hiperglucémicas en cuestión de cetoacidosis, un tope de hasta 7, ¿no? Pero normalmente lo mencionan, menor de 6.9, administrar 100 miliequivalentes de bicarbonato de sodio más 400 de solución salina en agua, de solución de agua destilada, perdón, más 20 miliequivalentes de KCl para 3 horas. Objetivos pues su objetivo es que no se altere el potasio y puedo tener una gasometría grasa venosa para estar checando el pH cada 2 horas con el objetivo de que el pH llegue a 7. Ahora, pues a veces dices, bueno, es que estos niveles son incompatibles con la vida, ¿no? Cuando tengas 7 y ves que está inestable, podríamos incluso hacer el uso, como les decía, las clínicas de Norteamérica dicen, bueno, 6.97 y estás viendo la inestabilidad del paciente, puedes agregarle la mitad de la dosis, igual en la misma preparación, pero esto sería para 2 horas y revalorar. Entonces, les digo, antes de iniciar con la reposición de bicarbonato, primero son líquidos, insulina, dependiendo también de tu potasio, y sí el pH, porque la reposición de bicarbonato aquí está dada por el pH, no por el bicarbonato. El bicarbonato puede estar en 1, en 2, en 3, no se asusten. Es el pH el que te va a dar la pauta y después de la reanimación con líquidos y todo, de decir, ¿sabes qué? Sí voy a administrar bicarbonato a mi paciente. Infusión de fosfato, uno de los electrolitos también que a lo mejor lo tenemos olvidado, puede ser una depresión secundaria por el uso de insulina y el movimiento celular. La clínica puede cursar asintomática, puede haber hemólisis, rhabdomiolisis, mioglobinuria y aguas con su reposición porque puede causar hipocalcemia o hipomagnesemia. Y la única indicación para utilizar fosfato de potasio en los líquidos de reemplazo, a diferencia del KCl, sería disfunción cardíaca, que esté cursado con anemia hemolítica, depresión respiratoria y que se vea con asociación de concentraciones menores de 1 miligramo sobre decilitro. Y bien, una vez que hicimos todo nuestro tratamiento, ¿cuáles serían los criterios de resolución? Para la cetoacidosis, que la glucosa llegara por debajo de 200, un bicarbonato arriba de 7.3 y un anion GAP menor de 12. Las europeas lo mencionan ok, que ya no estarían en estado de acidosis y que si tienen los recursos ya sería las cetonas en sangre menor de 6.2.
En el estado hiperosmolar hiperglucémico, la osmolaridad normal y la recuperación del estado mental, lo menciona la ADA, y cuando aquí en las europeas dice la insulina intravenosa, si se administra, se puede suspender cuando hay tolerancia a la vía oral, pero líquidos intravenosos pueden continuar siendo necesarios. ¿Qué quiere decir? Que sigo dando tratamiento, pero el paciente tolera la vía oral. Prevención de la cetoacidosis de rebote o hiperglucemia. Es muy importante que para que no haya este rebote de la glucosa, pues la administración de la insulina basal prolongada, con o sin insulina de acción rápida o corta, 2 horas antes de parar la infusión intravenosa, hay que reajustar este régimen de insulina, que ya es como su mantenimiento, sería de 0.5 a 0.7 unidades por kilogramo día, y el 50% de la insulina basal una vez al día y el 50% de la insulina rápida prealimento. Entonces sería como, ya que estoy, la palabra es la liberación, bueno, el destete de la insulina, si lo quieren ver de esa manera, sería como ya este reajuste antes de parar la infusión, administrar el régimen de insulina subcutánea basal y de rápida prealimento. Complicaciones, porque todo lo que hacemos también puede tener complicaciones al tratamiento. El edema cerebral es una de las principales complicaciones, su tasa de mortalidad va del 20 al 40%, por eso les digo, es ojo muy importante. Tengan consideraciones de que no es pásale líquidos, 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 tengan cuidado con los electrolitos. Los síntomas emergen de las primeras 12 a 48 horas. Sí me ha tocado verlo por reanimaciones agresivas y el paciente puede empezar con cefalea, letargo hasta caer al coma, ¿no? Y del otro lado el edema agudo pulmonar cardiogénico de hipoxia por la misma reducción de la presión osmótica coloidal, mayor contenido de agua pulmonar y disminución de la distensibilidad pulmonar nos pueden llevar a esto y son de las principales complicaciones que hay que estar vigilando en las primeras de 12 a 48 horas. Otras complicaciones secundarias al tratamiento, la acidosis metabólica hiperclorémica por una administración hídrica agresiva y con soluciones, como les decía, ¿no? Con la solución salina al 0.9%, o hipoglucemia también. Esto es muy importante porque me ha tocado ver que ven con hipoglucemia y dicen, no, suspende la infusión de insulina. No, porque realmente nunca voy a acabar con el estado de cetoacidosis. Entonces, no suspender la infusión de insulina, pero sí reajuste de la dosis y tratar con solución glucosada. Y si el paciente no hay vómito, no hay dolor, está consciente, neurológico, tolera vía oral, recurrir a tratar la hipoglucemia. Y también otra de las complicaciones puede haber rabdomiolisis secundaria a la hiperosmolaridad, a la hipoperfusión. Ahora, un punto importante porque también somos un país en el cual tenemos mucho paciente con enfermedad renal. Esto me gustó en la revisión. El paciente con, aquí en este caso con diálisis, cursando con una cetoacidosis. Y es importante recordar que pues, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal terminal, su nefropatía diabética. Y cómo decir que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque también el paciente per se de la enfermedad renal puede estar cursando con una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, normalmente para un punto importante es sacar el anión GAP elevado, si es mayor de 20, como tal una acidosis metabólica pura, no es muy común en la enfermedad renal, podríamos decir que puede ser asociado si vemos niveles de glucosa y vemos cómo cursa el paciente con una cetoacidosis en el paciente renal. Y el tratamiento, más que líquidos, le digo, el paciente como tal, el de enfermedad renal, pues sí tiene un volumen intracelular preservado, solamente que está mal redistribuido, ¿no? Entonces, por eso tiene la complicación de sobrecarga hídrica, el paciente no orina. Entonces, no es que le falten líquidos, los tiene, pero están mal distribuidos y tiene una falta de la eliminación. Entonces, aquí como tal, a excepción de que haya un agotamiento vascular, que el paciente presente vómito, diarrea, que tenga pérdidas, podemos utilizar bolos de 250 mililitros en estrecha vigilancia para evitar esta sobrecarga hídrica. Pero de manera inicial, aquí el pilar es el bolo de insulina, que lo mencionan como 0.1 kilogramos de infusión y de hasta bajar a 0.05 unidades por kilogramo hora. Se dan cuenta, esto no viene en las guías, no viene un apartado especial, es revisión dentro del manejo de la cetoacidosis, que también sería importante tomarlo en cuenta tanto paciente renal y que realmente es como, ¿y qué pasa en el renal? ¿Y qué pasa en insuficiencia cardíaca? En este caso, en el renal, que les digo que también cursa con estado con acidosis per se, el pilar aquí pues es el bolo de insulina. En urgencias también nos gusta dar no es que nos guste dar, sino tomamos muchas escalas pronósticas y en este caso predictores de mortalidad. Ya desde 1990, Krebsberg mencionaba
cuáles pueden ser algunos criterios como la edad, pacientes mayores de 65 años, que desde el nivel de conciencia de ingresos fue alterado, la gravedad de la acidosis, la gravedad de la hiperosmolaridad, la gravedad de la azoemia, y que el paciente tenga cuidados previos, que sea dependiente, que no de sus actividades básicas diarias, que sea un paciente que requiera enfermería en el hogar o esté en un asilo, son mayores factores predictores de la mortalidad, pero han salido diferentes criterios de estos predictores. Kitabchi, que es uno de los principales de publicación en lo que es la crisis hiperglucémica, ya lo menciona desde el 99, hay otros que lo mencionan desde el 2002 la edad, Chuk lo menciona en el 2006 como el estado mental, dependiendo, ¿no? O sea, hay varias publicaciones que sí que hablan acerca de predictores de mortalidad. Entonces, dentro de la revisión, un puntaje predictivo de muerte por hiperglucemia como tal, hiperglucemia. No está hablando de ceto ni está hiperosmolar, pero sí es importante recordar los extremos. La hiperglucemia tiene un alto riesgo de mortalidad y más la hipoglucemia. Entonces es muy importante, sería importante empezar a implementarlo. Este puntaje predictivo habla de mortalidad a los 30 días. Hay una clasificación de riesgo de la mortalidad y disposición de un tratamiento adicional. No vienen las guías, podrían ser escalas que podemos estar utilizando en un futuro para valorar los riesgos de esta predicción de muerte por hiperglucemia. Entonces podemos ver el score, aquí lo determina como ausencia de taquicardia, hipotensión, anemia, coma, cáncer o infección, le da un puntaje y lo refiere como un riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. No es tal como tal, les digo, aprobada para crisis hiperglucémica, es dentro de la investigación y que podría ser a lo mejor un punto de investigación para las futuras guías. Podríamos utilizarlo para ver la comparativa y si este sí se asoció con mortalidad en el paciente e incluso tomarlo ya como una herramienta o este puntaje predictivo en el servicio de urgencias para las crisis hiperglucémicas. Ahora, futuras investigaciones, pues hay varios estudios, información adicional sobre el uso de preparado de insulina de acción prolongada, al inicio del tratamiento para la cetoacidosis, administración de vitamina para la resolución de la acidosis, cambios por la reanimación hídrica, esto era muy importante, les decía, los laboratoriales, cambios cognitivos episódicos de cetoacidosis. Entonces, hay muchas futuras investigaciones en las cuales, por eso les digo, es importante renovarnos. Estos son estos estudios que están corriéndose, algunos todavía ya publicados y en fase de publicación. Pero sí es importante recordar, no nos quedemos con lo que dice la guía, una sola guía. Cada paciente es diferente, sale nueva medicina, sale nueva forma de tratar al paciente y les digo, debe ser individualizada. Entonces, hasta aquí por el momento, esto es a grandes rasgos lo que es el manejo de las crisis hiperglucémicas. Este, realmente, como les comentaba, debe ser un manejo multidisciplinario y sobre todo individualizado. Y pues si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes y que tengan bonito día.